Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo los ha tratado el Señor? Damos gracias, Padre Celestial, en el santo nombre de Cristo, por tu consolación que nos da siempre, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Gracias por poder participar con los hermanos en este lugar. Creemos que tú conoces íntimamente a cada uno y lo que clamamos es que conforme a tu gracia estés ministrando a cada uno según su necesidad. Y que más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, bendigas y edifique sus vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Los versículos 14 y 15. Capítulo 3 del Evangelio de San Juan, seguramente es un texto muy conocido. La conversación que hubo una noche en la ciudad de Capernaum entre un maestro de la ley y el Señor Jesucristo. Y estas palabras de 14 y 15 son una respuesta del Señor que le dio al maestro Nicodemo en base a una pregunta que él hizo, ¿no? Dice este texto: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Hijo del Hombre va a ser levantado quiere decir que iba a ser crucificado, ¿cierto? En algunas partes levantado significa su resurrección, pero aquí habla de su crucifixión. Habla de la persona del Señor Jesús y habla de su cruz, de su sacrificio. Si usted conoce la Biblia, sabe que este es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Una persona absolutamente única y una obra absolutamente única, la humillación de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dijo estas palabras el Señor Jesús? Lo dijo en respuesta a una pregunta de Nicodemo, el maestro de la ley. Vino de noche este personaje y estando con el Señor Jesús, él reconoce, no se harían las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Está reconociendo que ha venido de parte de Dios. Y el Señor no le sigue la corriente, sino que le dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y le sigue repitiendo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y le repite 3 veces hasta que el maestro pues despierta y le pregunta: ¿y cómo puede hacerse esto? En otras palabras, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Los versículos 14 y 15 son parte de la respuesta que el Señor le da a este maestro. Cuando le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Que está en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué? ¿Esto qué? Pues el nuevo nacimiento del que le venía hablando. El Señor no le responde inmediatamente, le da una exhortación para luego explicarle. ¿Me has preguntado cómo se puede nacer de nuevo? Dijo: ¿recuerdas que allá en el Antiguo Testamento, por orden de Moisés, fue levantada una serpiente? Y los que miraron a él, a esa serpiente, fueron sanados del veneno que los estaba matando, ¿no? Dice: sí, yo voy a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor está usando el Antiguo Testamento para responderle a la pregunta: ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Creen que el Señor sabe usar la Biblia? Claro, ¿no? Qué ilustración tan tremenda, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios es tan asombroso que Él hablaba a las personas en sus necesidades contemporáneas. Pero la palabra de Dios es tan impresionante que ahí mismo estaba también hablando de cosas del futuro, ¿no? Así encontramos muchos pasajes. Estaba hablando una palabra precisa a las personas, pero estaba profetizando también, y este es el caso.
La escritura dice allá en capítulo 21 de el libro de Números, que yendo por el desierto, pues se quejaron contra el Señor y contra Moisés. Nos ha sacado para matarnos en este desierto, estamos cansados de este pan tan liviano. Y entonces vinieron serpientes muy venenosas y mordían a las personas y murió mucho pueblo, dice el texto. Mucho pueblo, ¿cuánto sería? No dice la escritura exactamente cuántos fueron los que salieron de Egipto, pero siempre calcula que son entre 2 y 3 millones de personas. Si murió el 10%, entonces eran imagínense, el 10% de 3 millones. Si ve que hubo 300 israelitas que murieron porque pecaron contra Dios y pecaron contra Moisés. Dios nos saca para darle la tierra prometida y ese nos ha sacado para matarnos. Qué locura, ¿no? El pueblo del Señor sí puede cometer cosas tan locas, ¿no? Lo saca con una gran promesa y dice, nos ha sacado para matarnos. Y vienen y muerden y mucho pueblo murió. Y entonces unos reconocen, dicen, esto es porque pecamos contra el Señor. Y van a Moisés y dice, hemos pecado al hablar contra Dios. Ruega a Dios que quite estas serpientes. Moisés clama al Señor. Y Dios le da una orden muy extraña, parece humanamente muy extraña. Le dice, hazte una serpiente de bronce, y la hace. Es de suponer que no fuera toda una obra de arte, porque si de esa serpiente dependía la salud, la vida de unas personas que estaban ya moribundas, pues tal vez no fue una obra de arte, no, tal vez era un pedazo de lata ahí colgado. Pero de todas maneras la colgaron en una asta, y fue pregonado. Recuerden que eran más de 2 o 3 millones, entonces había que pregonar prácticamente a muchísima gente, caminar pregonando para los que estén mordidos por las serpientes. Dios le ha dado una orden a Moisés que haga una serpiente, está colgada, se puede ver a cierta distancia y todos los que la miren, Dios ha prometido que van a ser sanados. Y la gente venía y al mirarlo, volvían a la vida, ¿no? El veneno que los estaba matando era eliminado, un milagro de Dios, ¿no? ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El Señor Jesús, 1500 años, más o menos, 1444 años, según los que manejan la cronología de la Biblia, le están preguntando al Señor. El Señor dice, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Le dice, así como los israelitas volvieron a la vida cuando obedecieron un mandato que parecía extraño, ¿no? Mirar a una serpiente hecha de bronce. Seguro que no era una obra de arte, pero era la palabra de Dios, ¿no? Y al creerla y obedecerla, pasaron de muerte a vida. Así dice, yo voy a ser levantado, dice el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo los israelitas, ellos estaban menos graves que nosotros. No solo los israelitas tenían un veneno que los estaba matando. Estaba fluyendo por sus venas, ¿cierto? Según lo que nos dice pues la ciencia médica. Estaba corriendo por sus venas y ya muchos habían muerto y ellos iban a morir. Mirar a esa serpiente era la única esperanza, no había otra. Y el Señor está diciendo lo mismo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos algo más grave todavía. Los seres humanos sin Cristo tenemos algo más grave que el veneno de un ofidio circulando por nuestras venas. Todo ser humano nace con un veneno, no el de sino de un ofidio, sino el veneno del pecado, que Satanás, la serpiente antigua, le llamado Satanás, ¿cierto?, inyectó en nuestros primeros padres. Y usted y yo, sin Cristo, tenemos ese veneno. ¿A dónde conducirá? Muchos de ellos murieron. Adán y Eva murieron también cuando se les inyectó por el engaño horrible. ¿Cuál fue el engaño? Fueron 2 engaños muy graves, ¿no? Eva tenía un conocimiento elemental de Dios, pero era genuino, era verdadero.
el conocimiento poco que tenía, pero eran dos grandes verdades. Ellos habían recibido una palabra de Dios y ellos la creían. Y por eso cuando el enemigo le pregunta, ella contesta, no podemos tomar. ¿Y qué dijo el enemigo? El enemigo dijo, eso no es cierto. En otras palabras, eso no es verdad. Eso es mentira, es una blasfemia. Pero luego fue más grave todavía. Acusó a Dios de engañador. Dijo, antes Él sabe que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses. Dijo que la palabra de Dios no era cierta, que era mentira, y acusó a Dios de engañador. Y Eva lo creyó. Le dio crédito a las palabras del enemigo y dudó de las palabras de Dios. Le dio más honra a Satanás que a Dios mismo. Y le dio más honra a la palabra del maligno que a Dios mismo. Y desobedeció a Dios y obedeció al maligno. Y se generó en ellos un veneno más grave que el de los israelitas. Es el de una serpiente natural. El veneno que fue inyectado en nuestros primeros padres en el huerto de Edén es el veneno más horrible que hay. Es diabólico. Él fue el primero que pecó, ¿cierto? En el cielo. Él pecó contra Dios. Se puso él en primer lugar y luego a Dios dijo, subiré por encima de las nubes, será la misma gloria de Dios. Y acá hizo caer a la primera pareja humana, inyectándoles el veneno que ya llevaba. Rebelión contra Dios, blasfemando contra Dios, que su palabra no es verdad, y que porque Él no es tan genuino como parece. Ese veneno lo lleva a todo ser humano, y cada vez que una persona peca, está haciendo igual que lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Dándole más honra al enemigo que al que merece toda la honra y la gloria, que es nuestro Dios y Padre, bendito su santo nombre. Amén. Amén. Es por eso que el tema central de la Biblia es una persona única. En la Biblia tenemos muchísimos personajes muy especiales, muy queridos, ¿cierto? Todos admiramos a Abel, que creyó la palabra de Dios y la obedeció, aunque eso le costó la vida porque su hermano lo mató. A Noé, porque oyó, creyó y obedeció, hizo lo que Dios quería y se salvó él y su familia. Y todos esos personajes, a José, que es el nombre más parecido a Cristo en la Biblia, ¿cierto? Sí, de todas las personas, no hay una persona como José. Moisés, David, Elías, Daniel, los admiramos. Pero hay un personaje que es cumbre por todas las santas escrituras, recorre toda la Biblia, es la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene un protagonista. La Biblia fue dada por Dios para presentarle al hombre una persona. Dice, y esa persona fue capaz de ir a la cruz. Estaba profetizado diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué profecía nos está dando el Señor? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Que de una manada de ovejas hay algo que los asuste, las ovejas salen corriendo, se van al bosque, y los entendidos en estos animales dicen que él no vuelve por el mismo camino, ni es capaz de volver allá, que él corre y corre y corre y corre hasta que alguna fiera lo devora. Y Dios está diciendo que así es el hombre y la mujer. Nuestros primeros padres, según las santas escrituras, cuando pecaron, el pecado que ya les mencionamos, que es gravísimo, la gente se burla diciendo que comieron de una manzana.
¿Sabe que cómo es la definición que la Santa Palabra le da a ese pecado? Que profanaron el santo nombre de Dios. Creyeron que Dios era mentiroso y creyeron la palabra del enemigo y la obedecieron. Gravísimo. Pero lo segundo que habla la Biblia entonces es que Él, desde el primer texto, ¿cierto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te quebrantará, dice en el original es mucho más claro. En el original no dice esta. En el original usa el pronombre masculino. Él te quebrantará. Hablando directamente del Señor. Él te quebrantará. Nuestra versión dice te herirá. No, las versiones son fuertísimas. El original dice te quebrantará. Y hay traducciones que dicen Él te destrozará. La ira del Señor es tan grande que lo primero que profetiza, pero luego dice, y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la cruz, ¿cierto? Y de ahí en adelante, el tema central de la Biblia es una persona única y una obra única. Porque es la única esperanza del hombre. ¿Es Cristo el Salvador de su vida? ¿Él es el Señor de su vida? Le compró con su sangre y la Biblia lo proclama como el Señor, o es el servidor suyo, el que le sirve para suplir necesidades. Los apóstoles proclamaron que Él es el Señor. Primero Cristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos bautizándolos. Y luego la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Según las Santas Escrituras, la enseñanza del Señor Jesús, cuando las personas, nosotros los pecadores, oímos la noticia que Dios ha anhelado darle, ¿no?, al hombre. Todo un libro para anunciar a una persona, porque no hay más esperanza. El que no llegue a la fe en nuestro Señor Jesucristo, un día maldecirá el haber nacido. Tuvo una oportunidad, oyó muchas veces, fue a una iglesia evangélica, pero jugó con el mensaje, nunca lo tomó de corazón, nunca se arrepintió, nunca dijo: Cristo compró mi vida con su sangre, tiene todo el derecho sobre mi vida. Él es el Señor. Amén. En este texto lo que se enseña la palabra de Dios entonces, lo que es el pecado, ¿no? Es el veneno que fue inyectado. En este caso eran unas serpientes naturales, pero Dios lo usó para explicarnos algo más profundo, ¿cierto? Nada menos que el veneno tan horrible. El veneno que la serpiente Satanás inyectó en nuestros primeros padres, e infortunadamente no hay nadie que escape, nace con ese veneno en su corazón. Con excepción de la persona del Señor Jesús, nadie está libre de ese pecado. Nadie debiera jugar con el pecado, con lo que lo produce muerte espiritual. Y un día, si no llega la fe en el Señor Jesús y a tenerle a Él como el Señor de su vida, la Escritura dice que no solo está muerto espiritualmente, un día dice que vendrá muerte segunda. El libro final de la Biblia, el Apocalipsis, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego, que es la muerte segunda. Muerte en la Biblia significa separación. Cuando Adán y Eva pecaron, cortaron su coinonía con Dios, su contacto espiritual con Dios, su intimidad quedó cortada. Se desligaron de la fuente de la vida espiritual y ahora tenían espíritu, alma y cuerpo, pero cortados de la presencia de Dios y con el veneno del pecado en sus corazones. Ahora iban a morir físicamente. El Señor dijo: del polvo eres, fuiste tomado y al polvo volverás. Pero más horrible, ¿no? Un día vendrá
rendir cuentas a Dios del que ensayó el Cristo en el libro de la vida. Muerte segunda. Muerte significa separación. Ellos se separaron de Dios. La Biblia explica que cuando morimos nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo y el cuerpo murió. Pero la muerte segunda quiere decir que somos apartados, separados eternamente de Dios, para siempre, jamás. Dios ya no tendrá memoria de nosotros. El infierno mismo. Algunos han explicado que el solo estar cortado eternamente del contacto con Dios ya es un infierno, que eso suficiente es. ¿Para cuántos Jesucristo es su Salvador con su sangre? ¿Y Él es el Señor de su vida? ¿O es el Cristo de la religión? El cristico que se pasea por las calles, ¿cierto? Lo pasean por las calles para que la gente vea y dice, ay, qué pobrecito, hay que hacer esto. Cuando yo era jovencito y asistía a misa, al final de la misa el sacerdote decía, queda expuesto el Santísimo. ¿Qué quería decir con eso? Si aquí hay uno que fue buen católico, sabe qué significa. Si usted fue un mal católico, pues no sabe qué significa eso. Quería decir con eso, queda expuesto el Santísimo, que allá en ese altarcito, ¿cómo llama? El sagrario, ¿no? Las hostias que cebraron están en un cáliz y están en ese pequeño altar de mucho lujo, tiene estas cosas de oro con llavecita. Es un cristico que se maneja, ¿no? Manos manchadas lo pueden encerrar allí. Ese fue el Cristo suyo y mío. Y es peligroso para los que fuimos católicos que seguimos aquí con ese Cristo. Con ese Cristo que se puede manejar. ¿Existe ese Cristo que se puede manejar? El apóstol Juan oyó estas palabras: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el todopoderoso. Él volvió a la gloria del Padre, tiene la misma gloria del Padre y ante Él vamos a estar un día. Cuidado con el Cristo de la religión. El Cristo de la acción, ese que usted ve, ese no es el Cristo de la Biblia. Este servidor conoce los dogmas del catolicismo y dice que ese Cristo nació mitológicamente. A los católicos se nos enseñó, como el sol pasa por un cristal sin romperlo ni marcharlo, así Jesús nació de María sin que ella perdiera absolutamente nada de su virginidad. Pero hay otro dogma que usted no lo va a creer. Le dice a alguien que sí fue católico. Aunque usted no lo crea, ¿cuántas veces la Biblia dice que el sacrificio de Cristo es la única esperanza de nosotros los pecadores? ¿Cuántas cree que la Biblia dice eso? ¿Cuántas veces? ¿Sabe cuántas veces? Los hombres y mujeres, gracias a Dios que los hay, tan consagrados, que han escudriñado texto por texto desde Génesis a Apocalipsis, más de 300 veces, que la única esperanza de nosotros los pecadores es ese sacrificio de olor fragante. Y en los dogmas del catolicismo dice que ese sacrificio no es suficiente para salvar. Dice, ¿cómo? ¿Usted no lo cree? Pero por eso se celebra la Santa Misa, porque allí sí está, ahí sí tiene poder. Ese fue necesario, pero que donde realmente cobra valor es aquí en esta ceremonia
llamada el santo sacrificio de la misa. ¿Para qué lo digo? Para vociferar de ellos, no. Por ellos oramos, de allí salimos nosotros. De nosotros tuvo misericordia, de ellos también tiene misericordia. ¿Para qué lo digo? Por usted y por mí, porque usted y yo tuvimos a ese Cristo y muchos todavía en su mente sigue ese mismo que no es Señor. Examine bien qué clase de Cristo tiene usted. Se lo dice alguien que por la gracia de Dios entiende estas cosas. Podemos tener un concepto equivocado de Cristo pensando que ese Cristo es el mismo de la Biblia. No, Señor, no es el de la Biblia. El de la Biblia sí murió como débil, pero vive por el poder de Dios. Y es el Señor. Si Jesucristo no es el Señor, no es el Salvador. Él no es el sirviente de nadie. Él sí vino como, él dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo dio voluntariamente, Él no fue como esclavo. Él no vino como esclavo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dijo, ve a la tierra. Si voluntariamente ofreces tu vida por ellos, salvación eterna. Si no la ofreces, la tierra y toda la gente, esta tierra toda sería un infierno eterno. ¿Cuántos bendicen a Dios? Los entendidos en la conducta humana dicen que aquello que ha estado en nuestra mente por mucho tiempo, después es guardadito en el disco duro, por así decirlo. Usted y yo tenemos ese Cristo guardado aquí, ¿no? ¿Quiere quitárselo de encima? ¿Quiere ser libre de eso? Para eso está la palabra y el Espíritu de Dios, ¿cierto? La palabra nos dice quién es Él. Usted no puede quedarse ahí tranquilamente manicruzado diciendo, sí, Cristo, pero es un cristico, ¿no? O es el soberano Señor de nuestra vida. Bendito su nombre eternamente. Eso dice los entendidos, digámoslo, la psicología, que tiene cosas muy buenas. Que aquello que ha estado en nuestra mente por un tiempo es guardado en el inconsciente. Y muchos creyentes cuando van a orar, viene a la mente ese Cristo que ha estado por tanto tiempo en nuestra mente. El de las Santas Escrituras, Él fue tan especial, tan único, que la Escritura dice que cuando estaba en Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Luego dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero luego esta palabra, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor, el Padre, cargó allí nuestros pecados en Él. Lo que estaba profetizado, que cargaría nuestros pecados, creímos que allí se cumplió, ¿no? Al recibir eso en su alma pura y justa, recibir esa carga de todas nuestras abominaciones. Si Él hubiera sido culpable, hubiera muerto. Pero no murió porque era inocente y sin pecado. Pero luego cuando dice que un ángel del cielo para fortalecerle, otros textos nos explican que fue el poder del Espíritu de Dios que lo fortaleció para ir con nuestros pecados hasta la cruz. El cargar nuestros pecados era algo que Él, siendo el Hijo de Dios sin pecado, a los 33 años, con lo máximo de la fuerza que puede tener el hombre, el varón, necesitó del poder del Espíritu para cumplir nuestra misión.
Por eso el que desprecia a Cristo y su sacrificio tiene bien merecido el infierno. Que alguien santo hizo algo tan grande por nosotros y diga, no, me gusta el pecado. Porque seguir a Cristo significa que tú escoges entre Cristo y mi pecado. Todo ser humano, usted y yo y los que están, todos tenemos solo dos opciones. O es Cristo el que murió por mí, el Señor, la autoridad sobre todos, o es el pecado. ¿Hay pecados en su vida? Todos nosotros pecamos. Pero la pregunta es, Cristo limpió nuestros pecados con su sangre y nos ha dado su Espíritu, dice, para que mediante el Espíritu hagamos morir las obras de la carne y no seamos más esclavos del pecado. El Evangelio es completo, ¿cierto? Un poderoso Salvador completo que quitó completamente nuestros pecados. La Escritura dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Dios mismo no puede hacer una obra más perfecta. Esa obra le satisfizo plenamente a Dios. A usted y yo debe satisfacernos, llenarnos de gozo y de paz, ¿cierto? Ajá. No le pregunte a sus emociones si usted siente que es salvo. No, diga, la palabra de Dios dice esto, que ese sacrificio fue dolor fragante, que cuando Él cargó nuestros pecados, lo que sintió fue tan espantoso que no murió. ¿Por qué? El Espíritu de Dios lo fortaleció y así fue hasta la cruz. ¡Qué salvación tan grande, no! Juan dice, y me volví, y que oyó la voz que dijo, yo soy el alfa y la omega, príncipe y fin, el todopoderoso. Y luego le dijo, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros al Hijo del Hombre, alguien semejante al Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es el Cristo suyo y mío, por la gracia y misericordia de Dios. Ese otro, déjeselo a ellos para negocio. Él es el Señor. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es Señor de los demonios. Él manda en los cielos y en el infierno. Pero ojalá mande en su vida también, ¿no? Ojalá sea el Cristo de la Biblia, ¿no? Y no el que nos dejó la religión. No juzgamos a la religión, no somos jueces de ellos, oramos por ellos, Dios lo sabe. El maligno no ha hecho eso. Cristos falsos es lo que ha habido a través de la... Pero este es el Cristo falso que más daño ha hecho, porque no es el de la Biblia. Hay 4 dogmas para enseñar que no es el de la Biblia, pero luego lo presentan como el de la Biblia, ¿cierto? Ahí está el engaño. No, el de la Biblia sí murió como débil, pero vive por el poder de Dios. Vino de la gloria del Padre y volvió a la gloria del Padre.
Un día vamos a estar delante de Él, ¿no? Pero cuando ese día llegue, usted y yo estaremos en las bodas del Cordero, ¿sí? Amén. El juicio del trono blanco es para los no creyentes, ¿cierto? La gente hasta se burlan de Cristo, ¿cierto? Hasta se mofan, hasta usan. ¡Ay, qué ignorancia tan terrible! Cuando lo vean la gente desearía no haber nacido jamás. 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 ¿Por qué nací? Para estar delante. La gente quisiera hacer cualquier cosa. La Biblia dice que desearán la muerte y no habrá. Dirán a los montes y las peñas, ¡cúbrelos! Pero ya no hay tiempo, ya no. Ahora sí hay oportunidad, ¿no? Si de Señor, si moriste es por mí y resucitaste y eres el Señor, entonces toma mi vida hoy. Y que a partir de este día yo voy a examinar muy cuidadosamente si todavía en mi mente y en mi corazón le dice a alguien que conoce mucho de esas cosas, solo la palabra y el Espíritu nos despojan de esa herencia religiosa. Amén. El Señor quiso, Él dijo, haced esto en memoria de mí. Dijo que partiéramos el pan y el vino en memoria de Él. ¿Por qué Cristo enfatizó que hiciéramos eso? Porque al Padre le agrada. Él no dijo nada que no agradara al Padre, ¿cierto? Porque es agradable que usted y yo recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo dice que ese sacrificio fue dolor fragante de la presencia de Dios. ¿Por qué fragante? Fue hecho voluntariamente. Fue ofrecido con amor al Padre. Lo hizo por nosotros, Padre, para que tengas una familia de millones y millones y millones que serán semejantes a mí. Por amor al Padre y por amor a usted y yo murió. Quiere que lo hagamos siempre con la mente puesta en Él. Este es pan y vino, pero por fe estamos recordando su sacrificio, que tiene un valor tan grande, ¿no? Tan grande que no se puede contar. Su valor no se puede contar. ¿Quién puede contar el precio de la vida derramada en la cruz? A mí me gusta recordar que es lo más costoso que el hombre ha tenido en sus manos. En Colombia están las más finas esmeraldas del mundo, ¿cierto? Hay esmeraldas en el África, pero en Colombia hay una que las tienen ya encargadas, si la encuentran. Pagan $40,000 por cada gramo. ¿Cuánto vale entonces? En Australia hay una mina, solo en Australia, que hay diamantes de color rosado. ¿Cuánto valdrán? Sin embargo, eso no es lo más caro. ¿Sabe qué es lo más caro que ha tenido, no? Yo lo dije aquí una vez, tal vez algunos lo recuerden. Lo más caro que el hombre ha tenido es algo que solamente algunos, por supuesto, no todos los hombres, sino una cantidad de científicos de la NASA, tuvieron 50 kilos de rocas traídas de la Luna. Solamente tienen un valor científico, ¿cierto? Porque de otra manera son piedras como esas que usted pisa en la calle. Pero tenían un valor científico para ellos, para examinar que era mucho el valor científico. Cuando ya esas 50 kilos estaban en los laboratorios de la NASA, dijeron, bueno, eran como cerca de 30 años del programa de los Estados Unidos de conquistar la Luna, alunizar allá y volver. Y se encargaron rigurosamente que trajeran unos cuantos kilos, llevan unos empaques especiales, por supuesto, para traer eso. Hicieron la cuenta, ¿cuánto costó todo el proyecto de la proeza científica de conquistar la Luna? El costo era de $14 millones por cada gramo. Carito, ¿no?
Pero usted es más caro para Dios porque costó la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos a vivir de cualquier manera? ¿Cómo vamos a vivir como necios? La Biblia dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Usemos el tiempo para la oración. Usemos el tiempo para la palabra de Dios. Usemos el tiempo para lo mejor. Somos lo más caro que Dios tiene. Usted vale mucho. No solo fue salvado, fue hecho nueva criatura, fue constituido en hijo de Dios. Amén. Si usted ha confiado en Cristo y usted se regocija en el sacrificio de Cristo, usted también tiene el olor de Cristo, lo dice la Biblia. Hoy recordamos, ¿cierto? El sacrificio del olor fragante de Cristo, y creemos que delante de Dios también tenemos olor grato de Cristo. Vamos a inclinarnos del Señor y vamos a orar, porque viene el conmemorar la muerte de Cristo. Ore desde lo más íntimo de su corazón. ¿Qué quiere decirle al Señor? Que sea el Señor de su vida. Él lo compró con su sangre. El cristiano más excelente que se ha conocido. Usted sabe quién es, ¿cierto? Un hombre que fue enemigo de Cristo y de su evangelio y de los creyentes. Pero ese hombre llegó a entender por la palabra y el Espíritu el sacrificio de Cristo, que sabe lo que dijo un hombre que tuvo tantas revelaciones que hasta oyó palabras en el paraíso. Y Saulo dijo, lejos este de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos inclinamos ante ti, Señor Jesús. Dejaste tu trono de gloria y viniste a vivir entre nosotros. Sufriste, Señor, y finalmente entregaste tu vida. Perdónanos la ingratitud. Perdónanos cuando preferimos el pecado antes que agradarte a ti. Hoy resolvemos, Señor, delante de ti, confiando en el poder de tu Espíritu en nuestra vida, que frente a la opción de pecar o de agradarte, escogemos honrar tu nombre, agradarte a ti, porque nos has dado el poder de tu Espíritu para poder decirle no al pecado y agradarte a ti, porque tuya es la gloria y la honra, ahora y por siempre y eternamente. Amén.